Dentro del proceso del cuidado de la primera infancia, hay distintos elementos que son muy importantes que se deben tener en cuenta por parte de la población en general. Dentro de ellos, uno importante hace referencia a que no solamente basta con el cuidado veterinario. ¿Qué quiere decir el cuidado veterinario? De manera tradicional, y se conoce que o se atribuye que muchos padres o muchas familias ven el colegio o ven a los niños como si fueran un perrito o una mascota, en donde consideran que lo más importante para este niño en los primeros años de vida consiste en vestirlo, bañarlo, vacunarlo, alimentarlo y llevarlo a la guardería. Por todo ese motivo o por todo lo anterior, resulta importante entender que el cuidado veterinario o esa serie de elementos son una concepción que deben cambiar en la población. De esa manera, el proyecto de investigación Red Social de Conocimiento Inicio Parejo de la Vida, que fue un proyecto conjunto entre varias entidades que se desarrolló en 16 municipios, 11 de Cundinamarca y 5 de Boyacá, tuvo el propósito de identificar cuáles eran esos elementos necesarios para avanzar en el inicio parejo de la vida, o específicamente entender los elementos fundamentales de la primera infancia. Desarrolló 7 proyectos y de esos 7 proyectos, algunos se enfocaron en hacer encuestas, caracterizar la situación de los niños, los padres, las familias, identificar las redes de apoyo, el papel de los profesionales de la salud, el papel de los hogares, las familias y las políticas o las redes sociales, entre otros. De esa manera, el proyecto pudo identificar varios elementos, y entre los elementos, un elemento importante hace referencia al desarrollo de los niños o el desarrollo cognitivo en función a los grupos etarios. Y como se observa en la gráfica, una de las cosas importantes al identificar este grupo de primera infancia, que es de 0 a 6 años, es que se observa que en general los niños no alcanzan su potencialidad. Esta gráfica lo que quiere decir es que los niños están llegando en un promedio al 40% de lo que pueden llegar a alcanzar, lo que determina la línea, y que como máximo algunos niños llegan a alcanzar el 80% de lo que podrían llegar a alcanzar. Y si ustedes observan o se observa en la gráfica, a medida que va avanzando el desarrollo, pues se va manteniendo estable y uno puede llegar a alcanzar el máximo de potencialidad a lo largo de el rango de edad del 21 a 27 años. Pero ¿por qué esto es importante? Porque en este periodo, que es en el periodo donde se dan las primeras conexiones neuronales, en donde se van a determinar algunos elementos que son esenciales para el largo de la vida, estamos viendo que los niños no están alcanzando el desarrollo de su potencialidad. Y entonces, en ese caso, se espera que los niños puedan alcanzar todo su desarrollo cognitivo. Y en el promedio en general, los niños todavía requieren muchos elementos para poder avanzar. Esto para mostrar la relevancia y la justificación de el papel que juegan los niños en ese rango de edad, motivo por el cual todas las personas involucradas en su cuidado debemos trabajar para poder avanzar en el desarrollo de este grupo etario. Igualmente, como se mencionó, en una de las caracterizaciones que hizo el proyecto en esta población, se identificaron distintas rutinas. Dentro de esas rutinas, pues de manera general se evidencia que en su mayoría las personas que se encargan del cuidado de los niños no las cumplen a cabalidad. Entre ellas se destacan los horarios para dormir, en donde solo el 63% de las personas encargadas de los niños tienen o determinan algunos de los horarios. Esto termina siendo importante porque el sueño cumple unas funciones muy relevantes para el desarrollo de los niños, en donde, como observamos acá, estamos viendo que aproximadamente 3 a 4 personas o 4 hogares no, de cada 10 no están determinando esos horarios. Es importante determinarlos de manera conjunta. En el mismo sentido, los hogares tampoco tienen definidos en 3 a 4 hogares de cada 10 horarios para comer.
Como ustedes observan, el 65% de los hogares en contraposición sí lo tiene. Eso también termina siendo relevante, porque en el caso de los niños, el establecer rutinas y prácticas que van a ser fundamentales para ellos resulta importante para su desarrollo futuro. En el mismo también expresa unas palabras que puede decir, se tienen identificadas, o lugares para jugar. Este termina siendo relevante porque se evidencian que en 6 de cada 10 hogares, o sea, el 65%, se tienen determinados en el hogar de manera específica sitios para que el niño pueda jugar. El juego es uno de los elementos más importantes en este rango de edad y hay que potenciarlo y hay que fomentar que los cuidadores y las distintas personas puedan jugar con los niños, pero juegos adaptados para poder desarrollar la creatividad, el lenguaje y en cierta medida que el niño pueda potenciar con otros pares o con otros niños las distintas características y roles que pueden asumir asumiendo este tipo de actividad. Igualmente también se pregunta el tiempo que pasa fuera del hogar, 40% se termina versus el 43%. El acceso a páginas de internet, en este sentido el 50% no tiene, solo el 16% tiene acceso a páginas de internet, al igual que los videojuegos se comporta de manera similar y en los programas de televisión si hay rutinas específicas o programas que pueden llegar a potenciar el desarrollo, solo el 54 o 55% determinan los programas de televisión, destacando que casi la mitad de los niños en sus hogares, los programas de televisión no tienen ninguna direccionalidad. Es importante que los niños puedan estar expuestos a programas que puedan potenciar su desarrollo. Al igual que el tiempo del celular, 2 de cada 10 hogares lo tiene determinado, pero observamos que 4 de cada 10 hogares sí o no tiene un control sobre el tiempo que el niño utiliza en los dispositivos y 4 de cada 10 hogares no tiene celular. Al igual que el tiempo con tableta es muy similar y de la misma manera solo el 50% aproximadamente de los hogares regula el tiempo que el niño puede pasar frente al televisor. Hay diferentes estudios que determinan que a menor edad, menor debe ser el tiempo a dispositivos tecnológicos y a la televisión, porque eso puede potenciar a limitar el desarrollo integral de este grupo poblacional. Entonces, como se observa en esta gráfica, se puede comprender que hay distintos elementos y características que terminan reconociendo la importancia que el hogar asuma distintas rutinas y que todos los cuidadores se comprometan para avanzar en el desarrollo de los niños. Por otro lado, también se hizo una pregunta o se caracterizó tanto en Cundinamarca como en Boyacá sobre la frecuencia de que los cuidadores realizaran o potenciaran actividades con los niños, en donde se puede observar que en el caso de Cundinamarca, que es el verde claro, eh, aproximadamente la mitad le leen o le cuentan historias a los niños. Entonces muchas veces se considera que el tiempo del niño, como hago referencia al inicio de este video, no es solo el cuidado veterinario, no es solo alimentarlos, vestirlos, llevarlos al colegio, también hay que pasar tiempo, hay que jugar con los niños, hay que leer y contar historias, pero mucho más preocupante hacer referencia a cantar o tocar algún instrumento o jugar en la plaza o en el parque o llevarlos a jugar o pintar con los niños o realizar alguna actividad deportiva en donde digamos que no están tan mal actividades culturales, actividades deportivas o armar bloques o piezas. Entonces consideramos, y esto de manera importante, que el jugar, leer, cantar no es importante o no lo hacemos, pero también un cuestionamiento importante si las actividades deportivas o las actividades culturales que hacemos con el niño realmente están adaptadas para el niño o son más adaptadas para el adulto. Y esto hace referencia a que el niño sea considerado como prioridad. Por otro lado, entre distintas características, se identifican factores que pueden llegar a proteger eh, o que son importantes en la zona. Por ejemplo, el 90% de los niños están vacunados en la zona. Resulta importante porque se terminan evitando enfermedades que no deberían dar en ese rango de edad. También el 90% de los partos fueron atendidos en centros hospitalarios,
Esto reduce la muerte de los niños en estadios apenas nacen o también las muertes de las mujeres embarazadas. O como también que el 98% de las mamás recibieron atención por parte de un profesional de la salud en el embarazo, 90% de las familias tienen su seguro y 87% de los empleadores respetaron la licencia de maternidad. Eso también termina siendo importante, porque en cierta medida que una empresa le respete a la mujer que acaba de tener su bebé la licencia de maternidad, también potencia que esos primeros meses que son fundamentales para el desarrollo se puedan garantizar, porque en esos primeros meses es donde se inicia el proceso de lactancia materna, lo cual no tiene ningún tipo de reemplazo en, de manera artificial ni de manera natural, porque la lactancia materna en ese rango de edad, en los primeros meses de vida, termina siendo esencial para el desarrollo de los niños. Pero también en el mismo sentido, también encontramos factores que son riesgosos en la zona y que nos llaman la atención en cuanto a qué elementos tenemos que colocar alarmas y cuáles se deberían potenciar. Encontramos que el 18% de los niños tienen bajo peso al nacer, encontramos que los niños en el 40% no tienen horarios o regulaciones consistentes, como ya mencioné, en la televisión, en dormir y en comer, que menos del 3% de los papás integran el cuidado de los hijos. Esto también es relevante porque esto lo que nos muestra es que hay una feminización del cuidado, en otras palabras, que los papás casi no se interesan por el cuidado de los hijos. Y cabe destacar que el cuidado de los niños es una acción que es conjunta entre todos los miembros de la casa. O sea, no debe ser solo exclusiva de la señora, de la madre. Por otro lado, también se encuentran, digamos, brechas o rupturas entre la familia y los jardines infantiles, en donde no hay comunicación o donde, digamos, no se cumplen las indicaciones o se tienen de manera separada las actividades o funciones que cada uno debe cumplir porque no se comunican. También el 20% no juegan, de los niños no juegan con otros niños, el 63% de las mamás trabajan 6 a 7 días de la semana, entonces tampoco, a pesar de que el cuidado es exclusivamente de la mujer, pues 6 de cada 10 trabajan mucho tiempo y como se observa acá, inclusive 26% trabajan más de 9 horas al día. Entonces digamos que aunque se entiende que las mujeres aportan de manera importante para el hogar, esto hace que el niño no pueda tener tiempo para poder potenciar si la mujer también es la única que está al frente del cuidado. También encontramos que la licencia de maternidad pues no se alcanza a cumplir hasta los 4 meses y el 40% de las personas o de las familias viven en calles peligrosas que no pueden garantizar que el mismo entorno proteja a los niños de factores externos que pueden ser desencadenantes de elementos que puedan suponer un peligro para los niños. Pues bien, por todo lo anterior, es que en general con la investigación que se hizo en la zona y con el propósito de avanzar en el cuidado de la primera infancia, se reconoce que en el cuidado deben involucrarse distintos elementos, la posibilidad de jugar con los niños, la posibilidad de tener algunos roles, la posibilidad de que cuando se asume el rol o el título de padre, no simplemente consiste en, como ya se mencionó, en alimentar, en proveer, sino también entender la importancia que juega ese rango de edad. Y en este, no solo los padres, sino todas las personas, los hermanos, familiares, profesores y comunidad debemos entender la importancia de jugar, de leer, de tener espacios culturales, de ayudar a las madres, de ayudar a las gestantes, porque esto termina siendo importante para los niños. De esa manera, se concluye que el cuidado veterinario es algo que tenemos que eliminar, porque si queremos alcanzar la potencialidad de la primera infancia, tenemos que desarrollar prácticas de cuidado desde el hogar que nos permitan favorecer esta serie de elementos. Muchas gracias.